Buena gente, de nuevo, este sería el segundo video de la codificación. Vamos a ir rápidamente en lo que nos quedamos anteriormente. Incluso aquí tengo todo intacto, nada más estoy dividiendo el video para que no se haga muy extenso. Voy a nada más a expandir esto. Nos quedamos en la carga de la matriz del conjunto de datos. Ya tenemos el esqueleto aquí con valores nones. Tenemos de dónde vamos a obtener esos datos, que es de la matriz imagen. Solamente que recordemos que la matriz imagen está en este momento en 512 hasta la derecha y 512 hacia abajo. Entonces aquí tengo yo nuestro archivo Excel, el cual nos va a ser de mucha ayuda para ir pudiendo analizar todo esto. Se da cuenta, vamos a imaginar cuando yo señale este Excel, que esta es la imagen, posición 00, se extiende hasta 512 hacia acá a la derecha, perdón, y 502 desde 0 hasta 512 hacia abajo. Voy a cambiar un poco aquí los colores de esto, en un momento lo vamos a usar. De esa manera es como tenemos que ir obteniendo los bloques del conjunto de datos. Algo así. Primero este, yo lo quiero tomar hacia la derecha. Entonces primero este, después este, después este. Así, entonces tenemos que ir jugando con las variables que vayamos a utilizar. Vamos a empezar para que no se nos complique aún más. Para que sea una forma más fácil de explicar, lo voy a mencionar de esta manera. Voy a declarar inicialmente aquí un while. No le voy a poner hasta de dónde a dónde o qué es lo que va a marcar el que entre, el que se salga de este ciclo infinito de momento. Voy a declarar un for. Vamos a declarar for anidados. Entonces también de momento no voy a... Bueno, esto lo podemos definir. Estos for van a ser para recorrer la imagen en bloques. De los bloques que nos van a dar, por ejemplo, en nuestro trabajo de 4x4. Pero como dijimos que queremos dejarlo por si nos dan otros tipos de bloques, pues vamos a manejarlo mediante la variable. Si nos indican un bloque de 8x8, entonces aquí va a tomar las filas 8 y aquí for j int columnas bloque tomaría entonces el otro 8. Y de esta manera tenemos el esqueleto de nuestros ciclos, o en nuestro ciclo con el cual vamos a ir llenando nuestra matriz del conjunto de datos. Con esto que les menciono, la matriz del conjunto de datos, entonces podemos saber qué tantas veces se va a repetir este while. Si es la matriz del conjunto de datos, necesitamos recorrer sus filas. Yo lo voy a hacer recorriendo sus filas. Entonces sería pues iniciar desde 0. Vamos a ocupar aquí afuera un contador, es igual a 0. Y aquí dentro le voy a decir que mientras el contador sea menor que, siempre me gusta transformarlos enteros, el contador sea menor que quien lleva esos 16.384 posiciones en el ejemplo que estamos trabajando el problema, las filas del conjunto de datos, filas con datos. Entonces de esta manera ya tenemos el esqueleto. Va a recorrer las 16.384 posiciones y con estos for va a recorrer 16 posiciones, 4 cada internamente, repetidas 4 veces, 4x4. Aquí, ¿qué es lo que ocupamos llenar? La matriz datos. La voy a poner también aquí vacío, aquí vacío. ¿Y de dónde vamos a obtener esos datos con los cuales vamos a llenar la matriz datos? De la matriz donde tenemos en este momento la imagen almacenada pues, en 512 por 512. Lo que más fácil me sería explicarles de momento sería qué va a manejar la matriz de quién o qué variable o cómo lo podemos controlar las columnas de la matriz de datos. Las columnas de la matriz de datos, perdón, las filas, esta parte de las filas. Las filas de la matriz de datos son del mismo tamaño que las filas del conjunto de datos. Bueno, pues de hecho las filas del conjunto de datos es porque pertenecen a ellas. Entonces, ¿con qué estamos recorriendo esas filas del conjunto de datos? Las estamos recorriendo con el contador. Entonces, para esto, pues va a ser también para este índice nos va a servir este contador de control que tenemos aquí en el exterior. Aquí las filas del conjunto de las columnas del conjunto de datos son 16
son 16 posiciones que tenemos que recorrer. No hay de momento en las variables que tengo, que de momento estamos considerando contador y j, son las únicas aquí internamente. No tengo una que esté recorriendo hasta 16, por lo tanto la voy a declarar. Le voy a poner un nombre extraño, pero es para guiarme. Le voy a poner variable aux de auxiliar, call de las columnas de mat o matriz, le voy a poner matriz de la matriz de datos. Entonces, variable auxiliar de la colonia de la columna matriz de datos. La voy a poner aquí. Bien, y esta pues va a estar recorriendo las 16 posiciones. La he declarado, como les comento, porque no teníamos una que pudiera hacer ese proceso. Aquí imagen, aquí recorramos al Excel. La imagen es esta. ¿Cómo tenemos que recorrer la imagen? De esta manera, en bloques de 4x4. Yo, por ejemplo, lo voy a tomar así. Voy a recorrer las primeras 4 columnas, después voy a indicarle la primera fila 0, las 4 columnas, las 4 posiciones. Ya que la recorra, me brinco a la fila 1, índice 1, las 4 columnas, y así hasta que llegue aquí. Y una vez que llegue aquí, quiero que se brinque acá, también tiene que llegar hasta acá, se vuelve a brincar para acá y así. Entonces ocupo una variable que vaya recorriendo 4 en 4 para nuestro ejemplo. Pero no la tenemos. Y tenemos aquí y tenemos j, que por las filas bloque y columnas bloque va a recorrer de 4 en 4. Pero si utilizáramos estas siempre van a estar manejando, por ejemplo, i va a empezar en 0, j también. Y va a llegar 0, 1, 2, 3, esta incrementa, 0, 1, 2, 3, esta incrementa y así. Entonces su límite es 3. Entonces, por así decirlo, si yo utilizara esta, siempre me va a estar utilizando, siempre me va a estar llenando esta variable conjunto de datos con el primer bloque. Entonces estas no nos sirven. Voy a declarar, como no las tenemos, por tanto, voy a declarar unas aquí afuera en el exterior. Vamos a poner una variable, voy a poner que es una guía de la imagen, y esta va a ser para recorrer las columnas, por lo tanto las filas, por lo tanto las filas las estoy recorriendo con la i y la nombro de esta manera. Entonces, de forma similar, var guía img j para recorrer las columnas igual a 0, y pues estas van a ser con las cuales voy a asignar los valores en estos apartados de aquí. Ok, ya tenemos entonces los índices tanto para recorrer la matriz de datos y para recorrer la imagen. Pero tenemos que ir jugando con estos índices para que puedan cumplir con su cometido, que no se salgan de sus rangos, que vayan incrementando o que vayan decrementando, reiniciándose, lo que se tenga que hacer. Voy a ir explicando tengo que explicar las 4, o tenemos que manipular estas 4 para poder finalizar con este ciclo, con este while. La más fácil es la del contador. El contador, pues lo único que tiene que hacer es ir incrementando cada vez que se recorran 16 posiciones, o sea, los dos for, que estamos utilizando para recorrer las filas del conjunto de datos. Entonces esto es muy sencillo, fuera de los dos for, que es aquí, creo que se llama sangría, o no sé cómo lo llaman aquí en Python. Entonces aquí es donde iría nuestro incremento del contador. Contador es igual a contador más 1, así como si fuéramos novatos. Somos novatos. Entonces eso es lo único. Ya el contador pues no tiene que cuidar nada más. Él va en un incremento desde 0 directamente hasta 16.384 en nuestro ejemplo. Entonces eso es todo para el contador. Seguimos con la siguiente imagen. La siguiente variable más fácil es la variable auxiliar de la columna matriz de datos. Esta variable tiene que recorrer como son las columnas, desde 0 columnas hasta 16. No tendría que pasarse en ningún momento de 16. Por lo tanto, una vez que vaya a llegar o que llegue a ese valor de 16, la tenemos que reiniciar. Bueno, primero tenemos que aumentarlo. El aumento, pues obviamente cada vez que, como estamos recorriendo, por ejemplo aquí, vamos a la hoja 3, haz de cuenta que estas son 16 posiciones hacia la derecha y estas serían 16.384 hacia abajo, y este sería nuestro conjunto de datos. Entonces aquí cada vez que al inicio va a llegar aquí, cada vez que llegue aquí tengo que incrementarla en 1 para que se venga a esta siguiente posición en 1 hasta que tope 16,
Cuando tope 16, aunque nosotros nos vayamos a brincar para acá, esta tiene que regresar a 0 porque pertenece a las columnas. Entonces esas son las dos consideraciones que tenemos que tener para ella, para esa variable. Entonces aquí voy a incrementarla cada vez que se utiliza. Variable auxiliar, columna matriz de datos. Voy a copiarlo mejor. Lo mismo, más 1. Ok, y cuando recorre las 16 posiciones es fuera de estos dos for, entonces aquí voy a regresar a 0. Con eso lo estoy reiniciando. Entonces va a llegar, va a ser aquí, va a ser un bloque, se regresa a 0, es como si regresara a esta posición, más bien acá, a esta, y recorre los 16, recorre los 16, recorre los 16, etcétera. No hay mucha ciencia, nos quedan solamente dos variables, pero son las más complicadas y de entender o un poco confusas. La más sencilla, o incluso la que se me facilita más explicar primeramente, sería esta. Es la que recorre las columnas de la imagen. Las columnas de la imagen serían estas columnas de aquí. Entonces, como estamos manejando por bloque, primero estaríamos trabajando aquí dentro de la amarilla. Entonces esa tiene que recorrerse primero aquí, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Aquí tendría que reiniciarse columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y así. Entonces, ¿cuándo se incrementa? Pues de hecho cada vez que es utilizada se incrementa. Tendría que ir su incremento aquí también junto con esta variable. Var guía img j es igual a ella misma más 1. Ok, ahora pues ya dijimos que 0, 1, 2, 3 tenemos que reiniciarla o regresarla a su valor inicial en este bloque. ¿Cómo logramos eso? Esto, si vemos esto, por así decirlo, todo este recorrido es el for interno. Cuando termina el for interno tenemos que regresarla. Entonces aquí todavía no hay nada escrito aquí. Entonces aquí en esta posición es donde tendríamos nosotros que estarla regresando. No podemos hacerlo como con la otra variable, regresarla directamente a 0, porque pues igual aquí siempre se estaría regresando esta parte de aquí, sino que incluso después vamos a trabajar con este bloque. Entonces si estoy trabajando aquí y la regreso a 0, se va a venir hasta acá, aunque la fila sí cambia y la columna pues a regresar hasta 0 hasta acá. Entonces lo que tengo que hacer para que eso se esté cumpliendo, la cuestión de los bloques, y que se esté cumpliendo de acuerdo a los bloques que me han definido, pues recordemos que yo tengo una variable que guarda este tamaño. Entonces, por ejemplo, en la primera ronda yo le digo que ya que se haya recorrido hasta aquí, hasta la posición 3, o ya cuando, por ejemplo, ya que brinca aquí a la 3, ya se le incrementó a 4, le digo que se reste la misma cantidad de bloques que nos dieron, que es 4, regresa a 0. Entonces estaría regresando a 0 para la siguiente ronda. Vuelve a regresar nuevamente a 0, vuelve a regresar nuevamente a 0. Entonces vamos a utilizar esa variable, vamos a poner, estamos trabajando con esta misma, va a ser igual a ella misma, y le vamos a restar el bloque, columnas bloque. Como esto nos maneja las columnas del bloque en la imagen, pues tenemos que usar su representante en los bloques, columnas bloque. Y se llama así, ¿verdad? Sí, aquí está. Entonces con esto quedaría ya cubierta esta parte de tener que estarse reiniciando. Entonces, ok, bueno, ya está entonces aquí la resta, pero también tenemos que incrementarla en un determinado momento. Cuando ha llegado hasta aquí, hasta el final de este recorrido del bloque, entonces sí tenemos que dejar que siga su incremento. Por ejemplo, decíamos que cuando llegaba aquí a la tercera columna, incrementaba 4 y era cuando se restaba. Entonces, como ya se resta, o ya va a tener esa resta, ahora necesitamos implementar que cuando se complete todo el bloque, en realidad pues se le sume el bloque o el tamaño del bloque que está recorriendo. Entonces ya cuando haya recorrido hasta acá, por ejemplo, y que la hayamos reiniciado a 0, yo le voy a decir que pues como ya cumplió todo un bloque, se le sumen 4 posiciones para nuestro ejemplo. Entonces estaría abarcando
estaría empezando ya, su inicio estaría marcándolo aquí, en la posición 4. Entonces ya que haya terminado todo el bloque 4, va a estar nuevamente, va a regresar aquí a la posición 4 y, y le va a marcar entonces aquí en su inicio, que en realidad pues su inicio se haga. Ya que haya completado toda esta posición, todo este bloque, con la condición que vamos a implementar, pues le va a decir que se incremente otras 4 posiciones para que su nuevo inicio sea aquí y de esta manera se vaya por toda esta fila de bloques. ¿Dónde hacemos estos? Como notaron o como notamos, cada que recorremos los dos for, cada que completamos todo un bloque, que eso se realiza aquí. Entonces aquí en esta parte voy a ponerlo debajo del contador, le voy a poner que var guía j es igual a ella misma, var guía j, más columnas bloque, que es su igual, es con quien se está controlando. Entonces con eso ya estaríamos cumpliendo esta otra cuestión de que pudiera ir brincando aquí hacia la derecha de bloque en bloque, ya que se haya completado las 16 posiciones. Tenemos un último detalle que cuidar de ella, que por ejemplo yo voy a ir recorriendo estos 4 bloques hasta todas las columnas hasta 512, pero en 512 tendría yo que reiniciar el bloque, tendría que reiniciar el valor que estoy utilizando para recorrer las columnas y regresarlo a la columna 0, que empiece por ejemplo acá. Aunque empiece acá, su columna es 0. En sí la que está marcando que brinque aquí a esta otra parte es la fila, que es esta variable aquí que todavía no hemos visto. Entonces, a mí me interesa que se regrese hasta aquí, hasta esta columna 0. Lo demás ya lo veremos en un momento. Pero necesitamos tener en cuenta que una vez que se completen las 512 posiciones, siempre se regrese a 0, para que cuando manipulemos esta, pues que se haya incrementado también, por ejemplo, a esta posición, pues comiencen a tomar en cuenta este siguiente bloque y nuevamente este otro bloque y así sucesivamente. Ya que termine acá, nuevamente brinca el siguiente y así hasta terminar la imagen. Para eso vamos a necesitar condicionar lo que ya tenemos nosotros aquí, ya que siempre que se complete un bloque, por así decirlo, cuando llegue a 502, que ya haya completado el último, recordemos que la posición 512 se excede a nuestro índice porque nosotros estamos iniciando en 0. Se sale de la columna 0 hasta la 511, por así decirlo. Entonces aquí abajo vamos a condicionar. Si esta variable llega a tener un valor de las columnas IMG, o sea, las columnas de la imagen original, para, como les comento, pueda ser algo dinámico, que no le pongamos aquí 512 para obligarlo a un valor. Entonces si ya llegó a ese límite, le vamos a decir que esta variable se reinicia, su valor sea 0. Y con esto pues estaríamos cumpliendo todo lo necesario para esta variable. Nos quedaría solamente esta última. Entonces, esta variable que guía las columnas, por ejemplo, las filas, cuando es que se incrementa, por ejemplo, aquí inicio, este es un recorrido del for interno, sigue valiendo igual porque es la que lleva aquí las filas, sigue valiendo igual, sigue valiendo igual, sigue valiendo igual, sigue valiendo igual, y aquí es donde debería incrementar para que brinque a la siguiente fila. Entonces este es un for interno, entonces significa que al terminar el primer for tenemos que incrementar. Entonces aquí de fuera diría que var guía img en la posición i es igual a esto mismo, más 1. Ok, entonces ya de esa manera logramos este incremento, que vaya aquí, que vaya aquí, que vaya aquí, que vaya aquí. Sin embargo, no tenemos que dejar que cruce para acá porque yo mi recorrido lo estoy haciendo hacia la derecha. Tendríamos que reiniciarlo. Aquí se fijan, pues tendríamos que regresarlo a esta parte que sería la fila 0. Pero nuevamente no podemos regresarlo al 0 porque cuando estemos aquí en este bloque no queremos que cuando llegue a su final se regrese hasta acá, hasta 0. Tenemos la variable con la cual podemos ir restando, sabemos cuál es el tamaño de este bloque para poderlo ir restando de esa manera y pues que sea dinámico y nos esté cumpliendo lo que nos están solicitando. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es una forma curiosa que
que nos va a apoyar incluso esta misma condición que tenemos aquí de J, de la variable guía que estamos utilizando en J para las columnas de la imagen. Voy a agregar aquí un else y ahorita lo explico. Else var guía imgi es igual a ella misma, menos filas bloque, que pues ella recorre las filas del bloque, por eso le restamos filas bloque. Entonces, ¿por qué lo ponemos de esta manera? Fijemos que la condición esta de las guías decíamos que se cumple únicamente cuando llegamos hasta acá, hasta el extremo de haber llegado a las 512 posiciones. Déjenme ver si me está capturando el cursor. Sí, lo está capturando, entonces sí me lo pueden ver. Entonces ya hasta acá, hasta el lado derecho, estaría llegando hasta 512. Pero mientras yo estoy cumpliendo aquí cada bloque, pues no entra esta condición. Significa que yo cuando llegue aquí un bloque, al final de un bloque, no voy a entrar a esta condición, sino que entraría aquí a la siguiente. Entonces ya que haya llegado a esta posición yo, me va a decir, no, pues las filas que tiene en ese momento, aquí yo tengo 3, va a ser igual a eso, a 3 menos bueno, aquí como ya se había incrementado acá arriba, aquí, entonces me va a decir que se le reste las mismas posiciones, entonces me la va a regresar hasta acá, hasta arriba. Y de esta manera pues la va a poder ir reiniciando durante todo el recorrido de esta fila, porque nunca entra o no estaría entrando en esa posición hasta que no llegue a 512. Cuando llegue a 512, ¿qué sucederá? Llegará a 512 aquí de ancho, va a entrar aquí, va a reiniciar J para que se regrese en 0, pero como esta no la reinicia, esta se queda con la suma que ya tenía, su posición número, por ejemplo aquí al inicio, la número 4, que es esta, pues la va a mantener. Se reinició J hasta 0, aquí, hasta esta columna 0, y la variable guía se incrementó, como no se la restó en ningún momento, se incrementó normalmente a esta posición. Entonces ya en esta ronda va a empezar y esta va a ser su inicio, va a ser 1, 2, 3, 4 posiciones este bloque y lo va a empezar otra vez así, y ya que una vez que llegue pues otra vez va a mantener su incremento y de esta manera pues estaría completando el recorrido de toda la imagen. Con este procedimiento es como se estaría generando el llenado ya por bloques de nuestra matriz del conjunto de datos con los datos de la imagen. Aquí tengo un error, sintaxis incorrecta. Aquí me faltan los 2 puntos. Sí, era eso. Bueno, entonces ya guardé el archivo. Con esto ya hemos completado, no sé ni cuánto tiempo llevo. Bien, entonces lo que continuaría aquí, vamos a procurar esto de irnos un poco más rápido porque esta función sí nos llevó a explicar bastante. El siguiente apartado voy a nombrarlo como definición del tamaño de K. Y llenado, bueno, así, y vamos a hacer también otras cosas, pero lo más relevante es esto. Ya sabemos el tamaño de K por los datos que hemos solicitado al usuario anteriormente, que nos ha dado en los datos de entrada. Entonces aquí podemos declarar ya nuestro, lo estamos manejando como si fuera este procedimiento que explicamos aquí. Entonces estas son, por así decirlo, K o muestras medias. En realidad es como si tuviera yo aquí otra tabla de muestras. Me doy cuenta que porque esto me va a servir para explicarle algo más adelante. Entonces aquí yo voy a definir una tabla de muestras que me va a indicar si ya el usuario me dijo, por ejemplo, en este caso, este ejemplo debió haber dicho 3 para que se tomaran 3 muestras. Entonces yo tengo ese dato ya acá arriba, ya me indicó 3. Estamos suponiendo aquí que esta decisión fue aleatoria. Entonces supongamos que con las muestras que dio el usuario, el primer dato aleatorio que salió fue la posición, 0, 1, 2, 3 del conjunto de datos. Entonces la posición 3 del conjunto de datos, que es no es lo mismo, no nos equivoquemos con la clasificación
explicamos anteriormente, es el número que tiene esto. Estos no tienen índice 0, es más, lo voy a considerar sin índice 0. Le voy a decir que es la cuarta, 1, 2, 3, 4 posición. Entonces, el 3 estaba diciendo que es la tercera, está clasificada la tercera muestra. El 1 que es a la primera muestra, y así. Esta muestra es la posición que tiene D en la fila, en el conjunto de datos. Entonces D está en la posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estaría acá. 11, 12, 13, 13. Bueno, de hecho nada más era restarle 1. Pero bueno, aquí están. D está en la posición 4 del conjunto de datos. Supongamos aquí que entonces que al momento de generarse esto se corrió un aleatorio, cayó posición 4, 11 y 13. Entonces esta tabla había sido aquí. Al inicio se cargó entonces con la posición 4 del conjunto de datos, que era D, se cargó con la posición 11 y se cargó con la posición 13, K y M. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento, definir estas muestras. Creo que me voy a tardar nuevamente mucho. Voy a definir aquí muestras es igual a corchetes. Es una lista, o lo voy a tratar como un vector, o creo que se puede llamar vector, no sé. Entonces, ¿por qué un vector? Porque para las muestras no tiene no más de una dimensión, entonces no hay problema. Va a ser un vector. Aquí vamos a utilizar sobre la librería que importamos en su momento, x for in, le voy a poner, perdón, x for x in el rango otra vez. Eso sí, no entiendo muy bien cómo funciona la función sample, igual no las iba a explicar, como dije. Filas, punto de datos. Aquí me faltó algo, vamos a regresar. Cuando está sample vamos a abrir corchetes, tenemos que abrir corchetes. Ahora sí, x for x in range, ponemos aquí el rango de 0 a, bueno, ahorita lo explico, filas, conjunto de datos, y una vez que termina este corchete es el siguiente parámetro, int clusters. ¿Qué le estamos pidiendo aquí? Le decimos que en muestras nos llene aquí en este siguiente parámetro le decimos cuántos aleatorios queremos, cuántos números aleatorios. Clusters, por ejemplo, nos van a dar, cuando k sea igual a 10, nos van a poner aquí un 10. Entonces quiero 10 muestras aleatorias. ¿En qué rango? Desde 0 hasta 16.384, que es la dimensión que va a tener nuestro conjunto de datos en esa matriz. Entonces no va a considerar el 84, 16.384, sino que sería de 16.383 hacia abajo, porque se considera la fila 0. Entonces para eso utilizamos esta línea de código. Si quieren pueden utilizar un print para mostrar cuáles son los. Vamos a usarlo. Igual, quien guste ver el video completo lo puede ver, y si no, esa es una lástima. 4, 4, 4, 4. Ok, aquí están mis 4 muestras aleatorias. Una salió de 5.577, la otra 12.110, 3.885 y 2.804. Todas dentro del rango, sin pasarse para nada del tamaño de nuestro conjunto de datos. Puedo continuar. Voy a crear, aunque sea únicamente el esqueleto de aumento, la matriz medias, que sería medias, pues esta de aquí. Como ya tengo esta, faltaría crear esta y esta. Esto se ve en un momento más. Bueno, matriz medias, voy a crear este nombre. Va a ser igual a el método que ya tenemos, crear matriz. Sino que clusters, coma, columnas, el conjunto de datos, puros valores nones. Marca error, no. Matriz distancias es igual a crear matriz, filas
conjunto de datos, clusters y de valores nones. ¿Por qué esto? Porque matriz medias, ¿por qué filas de clúster? Porque aquí clusters son las muestras que nos van a indicar que vamos a tomar. Entonces si yo le digo que me cree una matriz de tantas filas como muestras me pidieron, entonces aquí por ejemplo yo dije que me pidieron 3 muestras, entonces tiene 3 filas, de tamaño 3 filas, y columna del conjunto de datos, esta pues sabemos que tiene la misma dimensión de columnas que el conjunto de datos, por eso la declaro de esta manera, la matriz de medias. Y la matriz de distancia, que es esta que tengo acá, me dice que las filas son iguales que las del conjunto de datos, entonces pongo filas del conjunto de datos y su dimensión en anchura, como guardar las distancias de cada una de las muestras que se solicitó por parte del usuario, pues es del tamaño de esas muestras, de esos clusters. Por eso están definidas de esta manera. Perdón. Bueno, ¿qué continuaría? Es un método sencillo, pero que puede ser un poco enredoso y espero no complicar mucho en explicarlo. Voy a declarar nuevamente for anidados in range int clusters. ¿Para qué es esto? Esto va a ser para llenar la matriz de medias, pero es como si fuera la primera ronda. No es que estemos haciendo esto porque esos son cálculos de medias, como si fuera la primera ronda, que en realidad pues la llenamos con las muestras. Entonces, como la vamos a utilizar, mencionaban para recorrer la matriz de medias o para llenar en este momento con las muestras, como estaba indicando hace un momento, va a ser necesario recorrerlas con los for de la misma forma en la cual fue definida, ya que esas variables son las que podrían llevar el recorrido de esta matriz. Entonces aquí no le puse en ese int, dentro de int clusters, int está definido con columnas conjunto de datos. Estoy marcando un error. For y en rango, paréntesis, me faltan los 2 puntos. Los puntos se supone que se ponen automáticamente. Ahí está. Entonces, internamente lo que vamos a hacer es matriz medias. Este recorrido es normal. Le vamos a poner i, j. Se va a comenzar desde la posición 0, 0, se van a ir expandiendo sus columnas y ya que terminan las columnas, su siguiente fila y así, como normalmente recorremos una matriz. Pero, ¿con qué la vamos a llenar? Con la matriz del conjunto de datos. Y vamos a decirle aquí, primero lo escribo, después lo explico, muestras en el índice i, va a ser el índice de matriz de datos en filas. Y este se maneja con J. ¿Qué sucede aquí? Ya de hecho con eso se llena, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo esta tabla. Bien, perdón. Tengo esta tabla, lo voy a copiar también acá. Ok, tengo esta tabla de muestras. Las muestras guarda la posición de la cual estamos tomando o estaríamos tomando esos valores. Al inicio eso estaría vacío, no tiene nada. Por ejemplo, es esta parte de aquí, está definida, aquí está definida, pero está definida con valores none. ¿Qué va a pasar aquí? Matriz medias en su posición 0, 0, sería esta parte de aquí, es igual a la matriz del conjunto de datos, esta de acá arriba, con filas en el apartado muestras en la posición i. Y es la que lleva afuera, la que lleva las filas. Entonces esta no se va a incrementar hasta que se hayan recorrido todas las jotas. Las jotas van a ir tanto como con las columnas que tenga el conjunto de datos. Entonces aquí, por ejemplo, matriz datos, muestras en la posición 0. Va a venir aquí, va a preguntar cuánto tiene, es 4. Entonces matriz datos en su posición 4, 0. Entonces vendría aquí lo estamos considerando como 1, 2, 3, 4. Entonces esta posición es igual a 6. Y como con J y el incremento es normal y se mantiene, nada más se va a ir recorriendo aquí entonces hacia la derecha.
y también hacia la derecha. Entonces se va a llenar 6, 7, 7, 7, 8. Una vez que se llene esta, pues va a continuar con el siguiente clúster, o sea, con esta otra posición aquí, y va a venir a preguntar matriz datos en la posición muestras en el índice, ya sería en el índice 1, tiene aquí el 11, índice 1, 11, perdón, posición 0. Entonces, ¿cuál es nuestra posición 11 aquí? Sería acá. En su columna 0, pues es este 3. Y aquí también en su posición 0, entonces ya esto está igual a 3, a 2, a 6, a 5. Y así recorrería pues estas 3 muestras, o si son 10 muestras, o si son 20 muestras. De esta manera va a ir a consultarlo al conjunto de datos gracias a esta tabla de muestras, o esta tabla de muestras o vector de muestras que guardamos anteriormente. Entonces ya con esto ya llenamos nuestra matriz de medias para la primera ronda, que en realidad son muestras en la primera ronda. Entonces, hasta ahí ese procedimiento, nada complicado ya una vez que se analiza cómo funciona. Lo siguiente va a ser declarar los vectores que nos faltan. Ya aquí ya pues no son matrices, son solamente vectores. Voy a declarar el vector mínimos, un vector para asignación, y bueno, esto va a ser una copy vector, así, asignación, para que no quede muy largo. ¿Qué son estos? Son estos de aquí. Vector mínimos sería este vector. Vector de asignación es esto que tenemos aquí, clasificación o asignación. Copy vector de asignación es como si fuera una copia de este mismo. Al inicio pues va a estar vacío por no haberse hecho ninguna clasificación. Es por eso que les comentaba aquí, por ejemplo, la siguiente ronda, la segunda ronda. También tengo aquí un vector de clasificación. Tiene que existir uno previo, uno anterior. Entonces ese lo voy a comparar contra ese anterior, y por eso es que necesitamos esta copia. Aquí, bueno, no podría llamarse copia, ya lo nombré así, pero es como si fuera, o en él vamos a guardar el vector que se vaya dejando como anterior. Voy a nada más aquí hacer otro for. Parece ser que me gustan mucho los for. Filas con datos, y le voy a poner estos. Es el vector minus.append y esto. Vamos a copiarlo 2 veces. Vamos a decirle que este es el vector de asignación, y este es la copia del vector de asignación. ¿Qué estoy haciendo aquí? Únicamente inicializándolos, por así decirlo, con valores vacíos. No va a tener totalmente nada. ¿Por qué lo hago? Porque ocupo que la copia de este vector de asignación pues no tenga nada. Nosotros no hay problema, en un momento los vamos a llenar, pero igual los inicializamos. Como les comento, yo estoy acostumbrado a trabajar con todas estas cosas ya inicializadas. ¿Qué seguiría aquí? Aquí debería ir un método como Python, tengo entendido que se va ejecutando continuo. Entonces aquí tendría que ir un método que necesitaríamos para que el flujo principal, yo lo voy a llamar flujo principal, pero en realidad son las rondas que se estén haciendo aquí, pueda funcionar, porque ya tenemos bueno, todavía nos falta sacar las distancias, pero eso lo vamos a hacer dentro de ese flujo en principal. Lo otro que restaría, los mínimos también lo vamos a hacer dentro de ahí, la clasificación también. Lo único que no está dentro de cómo va a funcionar eso es esta parte de aquí, las medias. Yo ocuparía declarar aquí una función que necesitemos para actualizar medias. Start tabla de medias. Pero para la forma en la cual estoy explicando las cosas, o se me hace a mí que sería más sencillo primero ir a explicar el método, el flujo principal, y después venir a hacer la función. Va a ser una función, de hecho, la función para actualizar la tabla de medias. Entonces vámonos directo al flujo principal, que de hecho ya sería de los ciclos más complicados de explicar. Ya lo demás pues ya sería más sencillo, y que ya de hecho ya no resta mucho.